pudiera congelar las extremidades, que es la zona más débil de nuestro cuerpo, y estas pueden ser quemadas por el frío, con la subconsiguiente o subsiguiente gangrena, etcétera, necrosis, ¿no? Cuando un paciente se quema en un área cerrada y es quemadura por fuego, está en un incendio, supongamos está en la cocina y explotó el balón de gas y se encendió el ambiente, entonces hay un ambiente cerrado con calor intenso. Entonces el paciente, aparte de las quemaduras que va a sufrir en la superficie de su cuerpo, por la ropa o la superficie que está sin ropa y expuesta al calor, la quemadura en la cara, el cabello, va a seguir respirando. Y como sigue respirando, también va a inhalar ese aire caliente, que ese aire va a entrar a la vía respiratoria. Entonces, por consiguiente, va a haber también una quemadura, ¿no? Y esta quemadura de vía aérea, pues uno se da cuenta cuando el paciente, obviamente un adulto, los adultos, la mayoría tenemos en el vestíbulo nasal, para los que no se acuerdan anatomía, en la entrada de la nariz, hay unos vellos, que esos vellos se llaman vibrisas. Entonces, cuando hay la quemadura por fuego, la inhalación de ese aire extremadamente caliente va a quemar también los vellos. Entonces, cuando uno llega a la emergencia, pregunta, en la anamnesis, obviamente, es preguntar el mecanismo de trauma, el mecanismo de quemadura, cómo se quemó, dónde se quemó, cómo estaba, en qué lugar era cerrado, era abierto, etcétera, para tener idea de lo que vamos a hacer. Porque me llega un paciente quemado con ampollas, con toda la ropa quemada, y no lo examino o no pregunto, y de repente tiene quemadura de la vía aérea. Entonces, para identificarlo, tengo que mirarle las fosas nasales, el vestíbulo nasal, ver las vibrisas si están quemadas o no, están chamuscadas, como pelo chamuscado. Entonces, uno se da cuenta que sí ha habido quemadura respiratoria, porque ese tiene un manejo adicional a lo que vamos a conversar. También la quemadura en niños. La quemadura en niños, lo más frecuente de los niños es, pues, la quemadura por agua caliente, ¿no? Sea que se voltea la taza de la mesa y le cae el agua que recién ha hervido para el té, el mate, lo que sea de la familia, del que va a tomar, y lo quema el niño, sea que en las comunidades donde no hay muchas comodidades para vivir, la mamá está con el niño cargado en brazos, está cocinando, entonces de pronto se descuida y se le cae el niño a la olla, entonces se quema el niño. Entonces, situaciones así son las que hemos visto en muchas oportunidades y entonces tiene un manejo para ayudar y socorrer al niño o al paciente. Ahora, como toda herida, como toda quemadura, el paciente necesita sanar, necesita curarse. Y para que se cure o sane, necesita pasar por las etapas de la cicatrización, las etapas de curación. Entonces, tendrá que recordar usted de su cirugía cuáles son las etapas de la cicatrización. Pero para que esa etapa de la cicatrización ocurra, tiene que haber un buen sustrato nutricional del paciente. Y ese sustrato nutricional del paciente tiene que verse con el aporte de proteínas y de calorías, que van a ser necesarias para una buena cicatrización, una buena reparación de los tejidos. Y después de que ha pasado la parte aguda y la parte, entre comillas, crónica o de curación, porque el paciente quemado es un paciente de larga duración, no es un paciente que se cura de la noche a la mañana. Entonces, eso va a conllevar también que, dependiendo de la severidad de las quemaduras, van a haber algunas secuelas en el quemado. Y esas secuelas en el quemado van a tener que ser tratadas a tiempo. Puede ser por presión, o sea, usando pues licras, mallas de licra, presoras, puede ser usando banda de silicona, puede ser usando gel de silicona, puede ser infiltrando, puede ser haciéndole cirugías de relajación de las cicatrices para que no haya retracción, porque uno de los problemas que tienen los pacientes cuando se han quemado en zonas de flexión son las cicatrices retráctiles que cierran el ángulo, flexionan la extremidad o en el caso que haya quemado el cuello, lo flexionan el cuello y lo tiran hacia abajo, hacia el tórax. Entonces,
todo ese panorama es el que maneja un paciente quemado. Entonces, esto tiene que ver, pues, con varias etapas de las quemaduras. Entonces, si nos remontamos a la historia, pues, las heridas por quemaduras han estado en la humanidad desde los primeros días en que apareció el fuego, obviamente, ¿no? Este, eh, la lava de los volcanes cuando explotaban, los rayos que caían de las tormentas, los incendios forestales de la época, etcétera. Todo eso conllevaba que el paciente haya sufrido las quemaduras, ¿no? Entonces, también había, pues, en el manejo, en historia de la medicina o en historia de la cirugía, se ha visto, pues, de que en esa época aparecieron los curanderos, el tema mágico religioso, etcétera. Entonces, los sometían a los pacientes también a ciertos tipos de tratamientos, entre ellas, pues, este, al fuego. Entonces, también probablemente hayan resultado con lesiones por quemadura. Entonces, si hablamos de Hipócrates, desde el año 430 a.C., preconizó en sus escritos médicos los objetivos principales del tratamiento de las quemaduras, muchos de los cuales aún se mantienen vigentes, ¿no? Por ejemplo, hay una quemadura, hay que lavar la herida para mantenerla limpia, ¿no? Obviamente usando agua fría, no usar agua caliente, sino profundizamos la quemadura. Evitar que se infecte, mantener la herida seca, etcétera, ¿no? Entonces, eso, aplicar apósitos, en esa época le aplicaban apósitos de grasa, pero ahora ya no, ahora hay otras tecnologías para cubrir y ayudar al paciente quemado, ¿no? Porque cuando uno usa, como en la comunidad, échale, si se ha quemado, échale aceite encima para que lo proteja y lo cuide y lo cure, eso no es tan cierto, porque el aceite es una sustancia viscosa que impermeabiliza la piel con respecto al agua. Entonces, si bien es cierto, pudiera mantener un cierto grado de humedad de la piel, pero también va a favorecer, sobre todo en la etapa inicial de la quemadura, que no se enfríe la superficie y eso hace que la quemadura se profundice. Muy bien. Entonces, en el año 1600 a.C., ya de la época de los egipcios, ya se usaban emplazos de miel, de abeja. Sí, en el 400, Hipócrates primero no nos hiere, primero no hacer daño, y era mantener la herida limpia y seca, ¿no? Entonces, va pasando el tiempo, pasamos de los emplazos de hierbas, remoción de las bridas de post quemadura, hasta que ya va apareciendo las sustancias emolientes, sustancias refrigerantes, y viene en el año 1596, pues ya aparece ese famoso libro sobre las quemaduras por William Cloves, ¿no? Entonces, tiene pues una etapa de proceso, de maduración, de desarrollo del tratamiento para las quemaduras, ¿no? Entonces, ya en el año 1607, Hidalgus publica pues el libro de Combustibus, donde clasifica los 3 grados de profundidad de la quemadura. Ya hay un avance, miren, ya está esta clasificación presente, ¿no? Y en el 1797, pues, Cavendish habla sobre lo fácil del manejo de las quemaduras, ¿no? Dupuytren clasifica las quemaduras en 6 grados, entonces aparece el primer hospital de quemados en Edimburgo, se introduce el concepto de decisión temprana y con injerto, aparece la descripción de lo que es una translocación bacteriana en el quemado, o sea, la infección, ¿no? Entonces, sigue en el año 1930 ya aparece el uso de nitrato de plata para la quemadura. Entonces en 1950 se inventa el dermátomo de Brown, que hasta ahora se usa para las curaciones y los injertos en los pacientes, ¿no? El acetato de mefedine que apareció en el año 60 con la sulfadiacina plata, sí, va en en los 80 se desarrolla la piel artificial, ¿no? En el año 90 cultivan ya los queratinocitos y la piel transgénica con la intención de, al quemado, injertarlo o ponerle un protector en la piel para evitar la evaporación y para ayudar a la cicatrización. Y esto inicialmente aparece en Galveston, en Estados Unidos, y luego se desarrollan pues, en otros países
hasta los cultivos de piel para hacer esto más viable, ¿no? Entonces, en el siglo XXI, pues ya se le da énfasis al manejo de calidad de vida en post-quemadura y se hace la cirugía reconstructiva, se hace rehabilitación y lo más importante, que es la prevención de las quemaduras, ¿no? Entonces, epidemiológicamente, pues vemos que los niños entre 1 y 5 años están en alto riesgo de sufrir quemaduras, principalmente por escaldadura, o sea, por quemadura por vapor o por agua caliente. En adolescentes y adultos jóvenes, las quemaduras se producen con accidentes con líquidos inflamables, ¿no? Accidentes relacionados en el trabajo también puede ser, es una causa común, como les dije, en el trabajo. Imagínense un soldador, imagínense un vendedor de combustible en el grifo, la deflagración que hubo en Villa El Salvador, por ejemplo, por el transporte de una cisterna de gases, se dan cuenta de accidentes. Ese es con el trabajo. Entonces, en los adultos, las principales víctimas de quemaduras son hombres entre los 17 y 30 años de edad. En adultos, muchas quemaduras resultan del abuso del alcohol y las drogas o enfermedades psiquiátricas que ya estaban antes del problema, ¿no? Entonces, se hizo una estadística de qué cosa era lo más frecuente y la quemadura por flama era la más frecuente. Luego le llega la escaldadura y luego el contacto. Luego el flash, la quemadura eléctrica, la fricción y la radiación, ¿no? Entonces, lo más frecuente es la flama de un 33% y la escaldadura de un 30%. Entonces, nosotros tenemos que reconocer las etapas donde actúa el calor, cómo es que produce el daño, ¿no? Entonces, acá hay un corte, una maqueta de un corte para ver dónde es que la acción del calor va sobre la epidermis, ¿no? Entonces la epidermis es la capa externa de la piel. Está el estrato córneo, que está el estrato lúcido, el estrato granuloso, el estrato espinoso y luego pues, el estrato geminativo. Entonces, el estrato córneo y el estrato geminativo son los dos mayores de mayor significado, ¿no? En el tratamiento de la quemadura. La dermis, la segunda capa, y consiste en las fibras colágenas y el tejido conectivo fibroso, y llama también el corium o piel verdadera, y ya que ese no se escama, ¿no? Lo que se escama es lo que está arriba en la superficie, acá. Entonces, en la fase superficial que está abajo subcutánea se adhiere a la dermis mediante fibras colágenas. Eso se ve en unas fibras que van de la fascia hacia arriba, hacia la dermis. Que cuando se llenan de grasa, producen algunas elevaciones y algunas depresiones que muchos le llaman la famosa celulitis, y esas son las fibras pues, que están reteniendo la superficie y quedan como unas pelotitas arriba que están llenas de grasa. Muy bien. Entonces, fisiopatológicamente hablando, decimos pues, que las lesiones térmicas se deben a la transferencia de energía desde una fuente de calor hacia el organismo. El organismo tiene una gran capacidad de difundir y disipar el calor con gran rapidez, pues lo absorbe y lo difunde inmediatamente, por eso es que nos quemamos rápido. Si la extracción de calor supera la velocidad de disipación, la temperatura tisular aumentará hasta sobrepasar el límite en el que se produce, desintegrando las células localmente, ¿no? Por debajo de los 44 grados no se producen lesiones. Uno tolera la temperatura. Pero de 44 a 51 grados la velocidad de distribución se duplica con cada grado de temperatura. Después de los 51 grados ya la velocidad de distribución se hace en pocos segundos. Entonces miren pues el cambio. Por eso es que cuando nos vamos a los baños termales, ¿no? Los baños termales, si bien es cierto, el agua tal cual sale de la profundidad sin mezcla tiene una temperatura altísima, probablemente más de 70 grados. Entonces, no, y hasta más, porque si alguien ha ido a los baños termales del Inca en Cajamarca y ha puesto un huevito en el agua hervida, ahí en el agua que sale del manantial, y lo sancocha el huevo, o sea que estamos hablando de una temperatura alta. Por eso que los baños termales, el agua la gradúan y la mezclan con agua corriente. Entonces le bajan la temperatura cuando menos a 44 grados. No dejan
que haya mucha temperatura para que no haya daño. Y lo otro es que no puede estar expuesto mucho tiempo. Si uno va a los baños de Monterrey en Huaraz, o se va a los baños de los baños termales en Cusco, cerca de Machu Picchu, ahí también hay, entonces ahí tienen grados inclusive, esta poza es de tantos grados, esta poza es tantos grados, y la poza de acá de tantos grados. Y la recomendación, no más de 15 minutos de exposición, no más de 15 minutos de exposición. Si uno va al extranjero y se va a las piscinas que son temperadas en el extranjero, llámese por ejemplo en Estados Unidos, en Florida, igual, uno de los hoteles tienen piscina con agua caliente, y uno se mete y la temperatura es unos 37 grados, 38 grados, ¿no? Es una temperatura aceptable. Y hay pozas también que son de la más alta temperatura, igual, la recomendación, no hipertenso, sino más de 15 minutos. En todo lugar está especificado el uso moderado y controlado de las pozas de agua caliente, ¿no? Entonces eso siempre uno tiene que tener en cuenta, que la temperatura del cuerpo, que tolera el cuerpo, es diferente a la que se dice. Muy bien. Para que haya cambios, mire, si acá estamos hablando de 51 grados, cuando se produce destrucción del tejido a 51 grados en pocos segundos, si hablamos de 52 grados, en 2 minutos ya tenemos daño. A 54 grados se necesitan 30 segundos para que haga daño. A 57 grados, 10 segundos. A 60 grados, 5 segundos para que haga daño. A 63 grados, menos de 3 segundos. A 66 grados, 1.5 segundos, ¿se dan cuenta? Entonces, imagínate, a 70 grados de temperatura ya es quemadura de espesor total en un segundo. En un segundo. Entonces, eso es lo que ocurre cuando hay una deflagración. Una temperatura es altísima, donde el paciente quemado, con alta superficie corporal quemada, se muere conversando, ¿no? Porque es tal del daño que no es posible repararlo. Muy bien, entonces, también hay, pues, aumento brusco de la temperatura, hay vasodilatación periférica, hay reacción inflamatoria, liberación de mediadores químicos, vasodilatación, aumenta el flujo sanguíneo, incremento de la permeabilidad de la microcirculación, la membrana se altera, hay edemas por lo mismo de la alteración de la permeabilidad de la membrana, hay edema, hay disminución de la perfusión, isquemia tisular local. ¿Se da cuenta? Hay un montón de cosas que ocurren en el momento de la quemadura. Entonces, eso hay que estabilizarlo de alguna manera y dependerá del grado y severidad y el agente para saber si este paciente va a recuperarse o no, y más o menos en qué tiempo. Un ambiente hipóxico en el tejido de la quemadura puede producir más necrosis, disminución de la velocidad de cicatrización e infección tisular, ¿no? Entonces, los cambios fisiopatológicos, la quemadura tiene varias zonas con distintas lesiones tisulares debido a las diferencias de la transferencia de calor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una área de más quemadura central, hay un área periférica con respecto a la central de menos quemadura y la más externa de mucho menos. Entonces, hay zonas, porque hay una zona pues, de coagulación, una zona de estasis, una zona de hiperemia. Esas son las zonas que se ubican en una quemadura. Por eso cuando uno ve una herida localizada por quemadura, identifica estas áreas, las identifica. Una zona negra, una zona coagulada, una zona estásica y luego una zona hiperémica enrojecida, ¿no? Por otro lado, el efecto directo del calor sobre los tejidos y las consecuencias del proceso inflamatorio local producen cambios característicos en la estructura funcional de esta barrera. ¿De qué barrera hablamos? De la barrera de la membrana, ¿cierto? La membrana celular. Entonces, hay una barrera ahí entre los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Entonces es una barrera, se llama barrera hematolinfática. Todos esos fluidos van a jugar para que se produzca la acción del calor, la difusión de los líquidos y la flictena por un lado y la zona necrótica por otro lado. Entonces, las células endoteliales de las paredes de la microcirculación con su membrana basal van a estar alteradas, las células terminales linfáticos también y el espacio intersticial va a estar modificado. En la pared de los vasos, ¿qué va a haber?
En investigaciones de lesiones térmicas se observó que la permeabilidad de los vasos de la microcirculación estaban aumentadas. La permeabilidad. Entonces, ¿qué cosa significa permeabilidad? Que deja pasar. Entonces se vio de que moléculas con peso molecular mayor a 150.000 pasaban, se escapaban con facilidad. Entonces hay una extravasación de líquido. Entonces, hasta ahí estamos hablando de que el quemado pierde líquido fácilmente, ¿cierto? Se difunde hacia los tejidos, se dematiza, se dematiza. Alguien se iba a la playa y se ha insolado cuando no es unas 3 horas, 4 horas. En el momento no pasa nada, oh, qué bonito, estoy bronceado, pero pasa un día, pasa 2 días y se da cuenta que sus piernas están hinchadas. Y eso es por esto, porque hubo una alteración de este, la membrana capilar del capilar que permitió la fuga de líquido. Entonces se escapó el líquido hacia el intersticio y hubo edema. Y ese edema demora en bajar. Entonces, hay fuga máxima de albúmina, a los 30 minutos ya se está escapando albúmina del torrente sanguíneo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué significa? Que en el quemado también la albúmina va a bajar, la albúmina sérica, porque se va a escapar. Entonces, esa curación, esa reversión del proceso que hubo, va a demorar. No es que ahorita me he quemado y ya en 2, 3 horas ya estoy otra vez normal. No, tiene un proceso también de reversión. Y eso comienza, pues, a partir de las 12 horas en que comienza a regresar muy lentamente la reducción. Si se fuga las proteínas del del plasma al espacio intersticial, entonces, ¿qué va a pasar dentro del plasma? Va a disminuir la presión osmótica, ¿no? Entonces, va a haber hemoconcentración y la presión osmótica va a ser mayor en el intersticio. Como les digo, esa alteración de la membrana va a permitir que se fugue la albúmina y algunas otras macromoléculas al espacio intersticial. En el intersticio, ese intersticio está dotado de algunas características fisicoquímicas como que se autorregula, como porque va llegando las proteínas, debe haber un amortiguador, que son un amortiguador oncótico, va a haber una higiene, un lavado de las proteínas y mecanismos que gobiernan la velocidad de transporte de sustancias de la sangre a la linfa. Entonces, en este espacio está pues los canales para libre circulación de líquidos, está el espacio ocupado por el gel de alta densidad de las cargas eléctricas y diversos tipos de células, ¿no? Y los cambios hormonales en el plasma de la sangre venosa de los tejidos quemados en los primeros 10 minutos corresponden a fuerzas osmóticas hasta de 300 milímetros de mercurio. Miren cuánta fuerza tiene. Y la formación de los edemas en etapas precoces depende del proceso de difusión que hace que el líquido escape con rapidez de la corriente sanguínea hacia el espacio extracelular, el intersticio, en el tejido quemado, debido a una gradiente de presión vinculado con la inhibición o absorción. Entonces, es claro entonces que cuando hay una quemadura, hay una fuga de elementos del torrente sanguíneo hacia el intersticio, y eso por la acción del calor. Y de repente se podría entender como que hay una dilatación de los cuerpos, por decirlo de alguna manera, donde hace que la membrana se separen del endotelio, que están juntas, como que se separan un poquito por acción del calor. Entonces, esa discreta separación podría ser lugar para fuga. Entonces, uno de los temas, cuando dicen para el tratamiento de reanimación precoz del quemado, ¿qué le pongo? Paño de agua tibia, paño de agua fría, por ejemplo. ¿Qué le pongo? ¿Lo baño con agua tibia o lo baño con agua fría? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cositas son interesantes entenderlas para poder brindar al paciente un auxilio. Normalmente, la membrana capilar se estabiliza cuando está a temperatura, puede ser no hipotérmica, pero puede ser 37 grados, 35 grados, donde se estabiliza un poquito, con la intención de revertir la temperatura que estaba elevada, ¿no? Uno trata de bajarla un poco
hacia la temperatura corporal, a 77 grados, entonces, o 36. Entonces ahí la membrana como que tiende a estabilizarse y si estabiliza ya no permite la fuga de los elementos del intravascular al intersticio. En condiciones normales, la presión del líquido intersticial en la piel humana es de apenas menos 3.1, con un intervalo de menos 5 a menos 0.5 milímetros de mercurio. En tejidos lesionados por calor, la presión es de menos 150 a menos 200 milímetros de mercurio. ¿Se dan cuenta? Qué tremenda presión tiene, por eso es que se escapan las cosas. Y los vasos linfáticos, después de una agresión térmica hay incremento inicial del flujo linfático que sale de la piel lesionada llegando a ser 5 o 10 veces el valor basal. Muy bien. Entonces, en la lesión se concentran en las primeras 24 horas moléculas polimerizadas de fibrinógeno y producto de la degradación de la fibrina, formando un edema gelatinoso. La oclusión de los linfáticos persiste durante muchos días. Las células claves en la secuencia inflamatoria posterior a las quemaduras son los leucocitos polimorfonucleares y las células cebadas, que junto con las células endoteliales son los principales sitios de acción que intervienen en la mediación, evolución y resolución del proceso inflamatorio. Muy bien. Y hablando del proceso inflamatorio, vemos pues que la agresión térmica inicia una lesión inflamatoria. Los mediadores son hormonas locales que se regulan en función celular y el microambiente de los tejidos. Las agresiones a los tejidos leves o moderados producen una respuesta inflamatoria local proporcional a su tamaño, manifestándose como edema, dolor, eritema y pérdida de la función. Ese es el daño. Las células cebadas comienzan su participación pocos segundos después de la quemadura con degranulación y liberación citolítica de sus mediadores. ¿Qué va a pasar cuando se libera la histamina? Va a haber una vasodilatación y fugas por zonas de las proteínas plasmáticas en las vénulas postcapilares que se acompañan al edema. El sistema de calicreína-quinina es el segundo suceso en orden cronológico activado por las proteínas extracelulares. Incrementan la síntesis endotelial de las prostaglandinas por la activación de la lipasa A2-fosfolipasa. También se involucra en vasodilatación, estimulación del dolor y migración leucocitaria. Entonces, como ven, no solamente hablamos de la acción del calor, sino toda la secuencia celular, hormonal y química que ocurre en la quemadura, ¿cierto? Porque estamos hablando de elementos celulares, estamos hablando del endotelio vascular, estamos hablando del medio interno, estamos hablando de presiones que hay en un lado y en otro, estamos hablando de la acción de la histamina, estamos hablando del sistema de calicreína, quinina y de la prostaglandina. Entonces estamos hablando de todo un proceso inflamatorio. Perdón, muy bien, entonces, seguimos. Y por otro lado está el efecto de cascada del ácido araquidónico, ¿no? Entonces ya es una fase retardada de la marginación de leucocitos y plaquetas y la liberación de las prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos, leucotrienos y lipoxinas. Hay aumento notorio en la permeabilidad de la microcirculación y de cambios en el control vasomotor. Entonces ya como que comienza a regularse un poco, ¿no? Y estos efectos a nivel de coagulación y fibrinolíticos hay una hipercoagulación de la linfa y el plasma en los tejidos con lesión térmica 2 a 3 horas después del trauma. Por eso que cuando ustedes hacen un corte de tejido quemado, van a ver que están coagulados los vasos, ¿no? Y no necesariamente vemos en el foco de la quemadura, sino como vivimos en la zona periférica. También hay estas lesiones, porque se han trombosado los vasos, ha habido hipercoagulación. Se polimeriza la fibrina y la agregación plaquetaria hace que se formen trombos dentro de la microcirculación. Cuando se trabajan los leucocitos, hay infiltración de los tejidos
por estos mismos y facilita pues la eliminación y destrucción eficiente de los tejidos lesionados y de los microbios y etcétera, gérmenes que están en esa zona quemada, lesionada para mantener la integridad del organismo. Hay pérdida total de líquidos y proteínas hacia el espacio extravascular y esta es grande. Entonces hay un tercer espacio, ¿cierto? Porque todo hemos explicado la fuga de líquido del intravascular al extracelular, ¿cierto? Al intersticio. Entonces esa es pérdida de líquidos. Entonces el intravascular, el paciente va a estar hemoconcentrado, el hematocrito va a subir, va a haber hipoalbuminemia porque la albúmina se va a escapar y va a haber baja pérdida de volumen, de líquido. Entonces el paciente va a estar anúrico o oligoanúrico, seco y edematoso. Entonces hay que entender eso para las maniobras de reanimación que vamos a mencionar. Entonces, teniendo este enfoque, ya ustedes van viendo qué es lo que vamos a hacer después. En los 4 días siguientes a una lesión térmica moderada, la cantidad de albúmina perdida es igual al doble del contenido de todo el plasma normal del organismo. Miren, miren esa cantidad de albúmina que se pierde. Entonces, el paciente está pues, por eso es que el paciente necesita alimentación, hiperalimentarlo, para poderlo mejorar. La gran pérdida de líquido por exudación y evaporación desde la lesión posterior a la agresión influye en la evolución. Cuanto más ha perdido, más deshidratado está, más complicada va a ser su mejoría, ¿no? La pérdida de agua por evaporación guarda una proporción lineal con el área corporal, tanto en los quemados como en los no quemados y en pacientes con una quemadura de gran extensión que puede alcanzar valores de 6 a 8 litros. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a ver nosotros de que cuando hagamos el cálculo, el paciente quemado y tengamos que tener la transfusión de reanimación, vamos a ver que nos van a aparecer grandes cantidades, pero miren lo que pierde. Las pérdidas por exudado por la superficie lesionada puede ser de 2 a 3 litros por día. Proteínas 30 gramos por litro, lo que puede superar la ingesta normal, o sea, perdemos bastante proteína, entonces hay que darle buena alimentación al paciente. Va a haber edema de los tejidos blandos, va a haber edema pulmonar, ¿no? ¿Por qué? Porque el flujo de líquido a través del pulmón aumenta de 24 a 36 horas posterior a la quemadura. ¿En qué quemadura? En quemaduras de más del 25% de superficie corporal quemada, total. Entonces, eso es importante saber. Los líquidos de reanimación pueden influir en la aparición de edema pulmonar. Claro que sí, porque si nosotros le ponemos el volumen que vamos a calcular y se lo pasamos en una muy rápidamente, entonces le podemos llevar al paciente a congestión pulmonar. Sin embargo, en las fórmulas que ya se han estudiado, se habla pues de una alta reposición en las primeras horas del paciente, ¿no? De tratamiento. Como está concentrado y con hipovolemia, entonces va a haber disminución del gasto cardíaco, va a haber alteraciones de la función renal, porque si no hay, y va a ser una insuficiencia prerrenal, porque falta de aporte, como ha habido deshidratación, ha perdido volumen, entonces hay insuficiencia renal aguda alta, con alta mortalidad, ¿no? Que puede llegar al 75 a 100%, la hipovolemia, la mioglobinuria, la hemoglobinuria, el shock séptico, la reacción transfusional, la nefropatía vascular, o sea, una serie de trastornos que se van a agregar al paciente quemadito. Cambios hematológicos en la sangre, por supuesto, hemólisis intravascular, destrucción de estos hematíes después puede alcanzar el 9% de la masa total diaria. En quemados de gran extensión puede perderse hasta un 40% de la masa de eritrocitos, ¿no? Los eritrocitos que se llegan a formar en un paciente quemado que está reanimándose, recuperándose, tienen una vida en media 30% más baja de lo normal. Puede haber trombocitopenia y esto puede hacer que haya un mal pronóstico. Entonces, si nosotros vemos, tratando de hacer un resumen de lo que hemos hablado, vemos pues que hay un edema post quemadura, ¿cierto? Porque ya este cuadrito que dice edema post quemadura está resumiendo todo lo que hemos hablado de la fisiopatología que va a llegar a este punto. Entonces, acá va a ver que esto va a causarme el shock hipovolémico, ¿no? Y esto va a afectar a los pulmones, va a afectar a los riñones, va a afectar a los intestinos. A nivel pulmonar va a haber insuficiencia pulmonar, va a haber síndrome de distrés respiratorio del adulto,
en los riñones, necrosis tubular, insuficiencia renal. En el intestino, como ha habido, el agua no se va sola, se va con electrolito, entonces va a haber pues también el problema intestinal, va a haber ilio, ¿no? Y eso va a hacer de que haya también translocación bacteriana a nivel intestinal. Entonces, por otro lado, esto va a hacer de que si hay translocación bacteriana, esto pues puede hacer que me lleve a la sepsis, ¿no? Si mi paciente tiene edema y te ha quemado, la injuria térmica me hace perder la barrera cutánea y esto hay una respuesta hipermetabólica. Va a haber desnutrición por un lado, va a haber inmunosupresión por otro, va a haber infección de heridas, va a haber catabolismo proteico y eso puede ir sumado a una sepsis, lo que finalmente, dependiendo de la extensión de la quemadura, puede llevarlo a una falla orgánica múltiple y muerte del paciente, ¿no? Entonces, por eso es que el quemado es de mucho cuidado, sobre todo el quemado complejo, el quemado de mayor superficie corporal. Entonces, cuando hablamos de la generalidad de las quemaduras, hablamos pues, de la agresión cutánea causada por cualquier agente que origine una variación térmica local. Puede ser física, puede ser química, puede ser biológica, puede ser por las lesiones, por la extensión, por la profundidad, por la localización, ¿no? Entonces, los agentes físicos, los agentes que pueden estar inmersos en las quemaduras pueden ser físicos, químicos y biológicos. En los físicos pues, está el sol, el flash del calor irradiado, los líquidos calientes, los gases a alta presión, el frío, los cuerpos sólidos, ¿no? Fierro directo, radiaciones iónicas, ultravioleta, bomba nuclear, electricidad, alto voltaje, bajo voltaje, puede ser directa o alterna. Los agentes químicos, los ácidos, los álcalis, medicamentos urticantes, queratinolíticos, hidrocarburos, o el cemento, inclusive ustedes agarran el cemento con la mano y si no, si su mano no está preparada para eso, el cemento le va a quemar la mano, va a producir alguna reacción química que de repente va a haber hasta descamación. No, agentes biológicos con las resinas vegetales, sustancia irritante de origen animal, etc. Entonces vemos pues de que hay diferentes agentes etiológicos causantes de la quemadura. Entonces, ¿cuáles son los factores agravantes? Los factores agravantes pues son pacientitos menores de 2 años o mayores de 70 años, o sea, las edades extremas. Son los que van a sufrir más con las quemaduras. ¿Qué otro factor agravante tenemos? Las vías aéreas, ¿no? El perineo y las zonas anexas. Entonces, por la localización, los factores son pues la vía aérea. Que he dicho, respira la vía aérea, no solamente que le ha quemado las vibrisas, sino ha entrado a las fosas nasales, las coanas, la laringe, la tráquea. El árbol respiratorio también está quemado. Como toda quemadura, va a producir una escaldadura, va a producir probablemente una escara, y esa se puede infectar. Eso conlleva a que el paciente en el postoperatorio tenga trastornos respiratorios y probablemente, como se mencionó ahí, haga síndrome de respiratorio del adulto y haga también neumonía o bronconeumonía y, y hasta puede fallecer por el problema respiratorio. O sea, se dan cuenta, es serio, no es leve. Agravantes por traumatismos concurrentes a quemaduras, claro, como les dije, un accidente. Entonces, se cae, está en un edificio, hay un incendio, se cae, se quema, además del traumatismo, está quemado. Un accidente de tránsito, además del choque, el traumatismo, puede incendiarse el vehículo, también está quemado. Se encuentran varias cosas que pueden estar ahí. Factores agravantes como enfermedades o condiciones que son concurrentes a una quemadura, puede ser una gestante, puede ser que un paciente esté dependiente de sustancias químicas o drogas narcóticas, puede ser que sea un paciente psiquiátrico, sea un diabético, un paciente cardiópata, hipertenso, descompensado, desnutrido, que tenga alteraciones sanguíneas y hemodinámicas, que tenga afecciones crónicas broncopulmonares, de repente es un paciente con un EPOC, un asmático no controlado,
y que tenga un paciente renal, que tenga insuficiencia renal, que esté en hemodiálisis, que tenga fístula arteriovenosa, que tenga peritoneodiálisis, es decir, problemas hepáticos, problemas suprarrenales, antecedentes de úlcera gastroduodenal, en el quemado hay úlcera, entonces ahí se puede acentuar, se puede perforar. Paciente que tenga VIH u otras enfermedades inmunosupresoras, ¿no? Como la misma diabetes, por ejemplo. Entonces tenemos una serie de factores agravantes a un accidente, a una quemadura. Por la extensión. La extensión de la quemadura se calcula como porcentaje del área corporal total. Hay diagramas que dividen al cuerpo en áreas de tamaño relativamente constante y estos podremos verlo por la famosa tabla de Lund-Brody, la tabla de la regla de los 9 o el cálculo con la palma de la mano cerrada que equivale a un 1% más o menos. Entonces, eso es al cálculo, ¿no? Porque a veces no están en las emergencias, no están las tablitas que diga, a ver cuánto se ha quemado. Y leo y hago mi cálculo y sumo y ya está, ahí en mi superficie. No, a veces no la hay. Entonces, o se aprende la regla de los 9, que es más fácil, o por último, la palma de la mano, que es más o menos equivalente a un 1%, más o menos. Entonces, por ejemplo, acá están las dos, acá hay dos tablas, ¿no? La Andy Browder, por ejemplo, acá está, pues, esta es una tabla, acá es el tórax, abdomen 13, pues, espalda alta, baja 13, abdomen, tórax 13, miembro, brazo 2 adelante, 2 atrás, 1,5 adelante antebrazo, 1,5 antebrazo, o sea, todo el antebrazo es 3 y todo el brazo es 4, ¿cierto? Acá palma es 1,5 y atrás es 1,5, son 3. Y 3, acá tenemos 4 más 3, 7, más 3, 10. Entonces todos los miembros superiores, 10, según este esquema, ¿cierto? Acá tenemos 4 3 cuartos, 3 1 medio y 1 3 cuartos para la cara anterior del miembro inferior. Genitales es 1, cuello es 1. Eso sí no se debe olvidar, pues es más fácil. Por otro lado, está la regla de los 9, que finalmente parece que es la más práctica, porque recordarse de las fracciones acá es un poco complicado. Pero en cambio, este es más fácil. Por ejemplo, es 18. 18, tórax, abdomen, 18, espalda alta, espalda baja. Ya está. 4,5 adelante y 4,5 atrás son 9. 9, 9. 9 abajo, ya está. Listo. Asunto arreglado. 9 adelante, 9 atrás, 18. 4,5 acá, 4,5 acá, 9. Entonces ya está más fácil, genitales 1. Entonces es más fácil recordar la regla de los 9. Sin embargo, no es la única tabla. Por ejemplo, hablamos de los niños, pues, y en los niños también se hacen los cálculos de acuerdo a las tablas, porque acá sí que hay que ser un poquito más preciso, porque estamos hablando del niño, de superficie corporal es más pequeña, entonces la administración de fluidos y todo también tiene que ser en base a kilo de peso y de superficie corporal. Tiene que ser un poquito más precisa. Pero, por ejemplo, miren, por ejemplo, ese de acá habla de que el brazo es 9. Ya no me dice brazo adelante, atrás 9, sino todo el brazo es 9. El miembro inferior, todo es 14. ¿No? Cabeza y cuello, todo cabeza y cuello 18. Tronco anterior, 18, tronco posterior, 18. Asunto arreglado. Ya está. Esa es una de las tablas. Hay otra regla de los 8, ¿no? Que vale más o menos para niños hasta de 9 años de edad. Muy bien, entonces, ya vimos la extensión, ahora vemos la profundidad. El diagnóstico sobre la profundidad de una quemadura presenta más dificultades que el cálculo de la extensión. Es muy importante para establecer el diagnóstico y el tratamiento, obviamente. Se ha empleado en algún momento la famosa termografía para ver, o sustancias colorantes para determinar qué tan profundo es la quemadura o no, ¿no? Incluyendo hasta análisis histológico, corte histológico. Entonces, mucha de la observación tiene que ver con, acá está,
la parte térmica que están hablando acá, de la termografía, con sustancias colorantes o fluorescentes, con isótopos radioactivos, láser, Doppler, etcétera, para identificar el área quemada. ¿Qué es esta que está acá? ¿Ven? Esta es el área quemada. Acá también, es también en la cara de este señor también está quemada, ¿no? Muy bien. Entonces, la profundidad de una quemadura depende de la temperatura, de la duración. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los segundos de exposición para que produzca el daño? Entonces, de 45 a 50 grados centígrados la temperatura. La destrucción progresa de acuerdo con el aumento de la temperatura y se necesitan 5 minutos para producir quemadura grave. De 45 a 50 grados. Necesita 5 minutos ahí, ¿no? Es como poner la plancha que hay en casa para planchar la ropa, graduarla hasta 49 grados y poner la palma de la mano 5 minutos. A ver qué cosa va a pasar. Entonces, va a haber una quemadura grave, ¿cierto? Entonces, uno automáticamente por reflejo retira la mano cuando toca algo caliente. Ese es el reflejo, ¿cierto? Entonces, de defensa. Entonces, acá está lo que hemos hablado anteriormente de la gradación con el tiempo. Ya no lo voy a repetir. Y acá vemos, pues, de que la quemadura de primer grado es una quemadura epidérmica o eritematosa, acá en la superficie nomás, ven esta área. Entonces es un ejemplo clásico de esto de la quemadura por el sol, ¿no? Y solamente afecta la epidermis, nada más. Esa es una quemadura de primer grado, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ¿ves? Entonces, la regeneración de este tejido es en pocos días, la piel se pone enrojecida, eritematosa o un rosado brillante por la vasodilatación. Hay piel seca y progresivamente va a producir pruritos. Ustedes van a dar cuenta que cuando van a la playa y están insolados y regresan y a los días está que les pica la zona quemada, hay pruritos, ¿no? En la quemadura de primer grado, pues el blanqueo producido al hacer presión desaparece al descomprimir. Uno, la zona quemada la presiona con el dedo y luego lo suelta y rápidamente se vuelve a colocar del mismo color hiperémico. Entonces, esa es una quemadura de primer grado. Puede haber hiperalgesia, sí, hay dolor. La extensión y las complicaciones relacionadas determinan la gravedad de estas quemaduras. Sana espontáneamente, sin cicatriz, ¿no? Y deja muchas veces una hiperpigmentación de la piel, dependiendo del tipo de tejido. Si es una piel trigueña, una piel oscura, va a haber más pigmentación que una piel blanca. No, no, no. Por eso es que la piel blanca dice, yo me he estado en el sol, me he quemado, pero no tengo nada, estoy igualito. ¿Por qué? Por eso. Porque la melanina no está tan cargada como en una persona trigueña. Muy bien. Entonces, acá vemos un segundo grado y este segundo grado de las quemaduras se puede clasificar en segundo grado superficial y hay un segundo grado profundo. Entonces, el segundo grado superficial es de espesor parcial superficial, flictenular, ¿qué significa? Hay ampollas, ¿no? E incluye la epidermis y la dermis papilar, acá nomás, papilar. Es un color rojizo, están húmedas, son suaves, forman ampollas y es muy dolorosa. Estas de segundo grado superficial son dolorosas, ¿cierto? El trasudado proviene del plexo vascular superficial depositándose en el límite con el dermo epidérmico. Si no hay complicaciones, la reepitelización se produce en un periodo breve, casi en 2 semanas ya está curado. Cicatriza normalmente y puede haber despigmentación parcial de la piel. Hay aclaramiento en vez de hiperpigmentación, hay aclaramiento, ¿no? Y acá, por ejemplo, la quemadura de segundo grado profundo, ya estamos hablando, ya pasó la dermis papilar y está en espesor parcial profundo. La lesión llega hasta la dermis reticular con profundidad variable. Deja intactas las faneras epidérmicas profundas. Tiene un color rojizo moteado y no hay ampollas y no hay mucho dolor. No hay ampollas y no hay mucho dolor. Eso significa que ya está cerca o vecina a la quemadura de tercer grado.
Entonces, la quemadura de segundo grado profundo, ¿no? Las áreas rojizas a la presión se tornan blancas y vuelven al color original con lentitud, a diferencia de la de primer grado, que uno presionaba y regresaba rápidamente. Acá presiona la zona eritematosa y regresa al color rojo lentamente. La curación es en promedio 3 semanas y es una curación no muy buena, ¿no? Puede dejar secuelas. La regeneración del epitelio es a partir de las faneras cutáneas aún que están viables. La cicatrización hipertrófica es casi un hecho común. ¿Qué significa esto? Que esto me va a dejar una cicatriz gruesa, probablemente o levantada, ¿no? Y si hay infección o hay trombosis de los vasos, como hablamos en la fisiopatología, la quemadura se puede profundizar y se convierte en una de tercer grado. Y las quemaduras de tercer grado, obviamente, ya son quemaduras de espesor total. Toda la superficie está quemada, ¿no? El color se vuelve blanquecino o amarillo pálido. O como dicen, algunas veces dice blanco nacarado, marrón o negra, dependiendo de qué es lo quemó. En los niños y ancianos puede haber un rosado oscuro o rojo frambuesa. Y cuando uno lo toca es una superficie acartonada. Las quemaduras de tercer grado, translúcido al grado que se puede ver en los vasos, se pueden ver los vasos trombosados como arborizaciones o líneas quebradas. La epitelización va a ocurrir desde acá, desde los bordes. Ustedes dirán, ¿qué hace este paciente con esta férula externa, no? Una o fijación externa, autosíntesis externa. ¿Por qué? Porque probablemente ha sido un trauma más una quemadura. Las lesiones mayores a 2 centímetros de quemadura de tercer grado requieren injerto, ¿no? Requieren injerto, no van a sonar espontáneamente. Acá hay ejemplo de quemadura de tercer grado, vean el epitelio, cómo está, el color, vean la palidez, vean el grado negruzco, blanco, blanco amarillento, ¿no? Y parece un cartoncito. Y las quemaduras pues, de cuarto grado ya se van hasta la profundidad, comprometen el músculo, hueso, tejidos, ¿no? Son similares a las quemaduras de espesor total, requieren injerto, desbridamiento o amputación y a veces técnicas ya muy complejas, ¿no? Para recuperar al paciente. Hay áreas del cuerpo en el que la gravedad de una quemadura la determina su profundidad y no su extensión, como la gravedad. Y la gravedad no necesariamente tiene que ser por extensión. Por eso se llaman casos especiales de zonas especiales. Estas zonas especiales son la cara y el cuello. Si yo tengo un paciente con la cara quemada, el cuello quemado y los genitales quemados, las manos, los pies y las axilas, el paciente debe ser internado, ¿no? Es un paciente diferente, que no puede ser manejado ambulatoriamente, es un criterio de hospitalización. Las lesiones por inhalación, como le dije, que es una quemadura en espacio cerrado, en que se ve evidente en las quemaduras faciales. Cuando el paciente tose, bota un esputo negro, ¿no? O partículas, hay partículas en la nariz y uno las puede observar. Entonces, eso es porque se ha quemado la vía respiratoria. Hay que valorarlas cuando se hace la intubación. Puede haber intoxicación por CO2 porque ha estado inhalando el carbón de del área quemada. Puede haber lesión de la vía aérea superficial y hay que tomar la prevención porque puede el paciente hacer falla respiratoria aguda por lo mismo que está quemado en la vía aérea. La severidad de las quemaduras, según el American Burn Association, estamos pues en las quemaduras pueden ser quemaduras menores, cuando es del 15% de superficie corporal quemada o menos de 1 o 2 grados en adulto. Primer grado, segundo grado en adulto. 10% de superficie corporal en menos de primero o segundo grado en niños y 2% de superficie corporal menos de tercer grado en niños o adultos, que no afecten ojos, orejas, cara o genitales. Esa es quemadura menor, ¿no? Porque hemos dicho que si va o ojo, genital, eso ya es otra cosa.
El tratamiento de las de quemaduras menores, ambulatorio. En niños o ancianos es posible hospitalización para observación por 48 horas. En quemadura moderada, hay un 15 a 25% de superficie corporal quemada de segundo grado en adultos, 10 a 20% de superficie corporal quemada de segundo grado en niños, 2 a 10% de superficie corporal quemada de tercer grado en niños o adultos que no afecten ojos, orejas, cara o genitales. El tratamiento de estos quemaditos es admitir en un hospital general y puede ser necesario derivarlos a un centro especializado de quemados. Quemadura mayor es una quemadura mayor del 25% de superficie corporal quemada de segundo grado en adulto, más del 20% de superficie corporal quemada de segundo grado en niños, más del 10% de superficie corporal quemada de tercer grado en adultos o niños. Todas las quemaduras que involucran ojos, oídos, orejas, cara, manos, pies, perineo, genitales son quemaduras mayores. Todas. Todas las lesiones inhalatorias, con o sin quemaduras. Quemaduras eléctricas, quemaduras y trauma concurrente, quemaduras en pacientes de alto riesgo, diabetes, embarazo, cáncer, etc. Y quemadura mayor es un quemado mayor. Y pacientes psiquiátricos. Tratamiento, ingresar a un centro especializado de quemaduras. Entonces, según pues la clasificación del accidentado, lo clasifican según la profundidad en A, B y B, ¿no? Y este es un código de colores que han establecido para determinar algún grado de quemadura. Lo voy a dejar ahí, no lo voy a marear con esto para que no se me olviden de la regla de los 9, que es de repente un poco más fácil para poderlo manejar y poder manejar un paciente en circunstancias de ayuda y auxilio. Riesgos de mortalidad. La dosis letal media para los adultos menores de 59 años es equivalente a un 48% de superficie corporal quemada. La dosis letal media para los mayores de 60 años es un equivalente a 26% de superficie corporal quemada. O sea, si me llega un paciente de 63 años con un accidente por quemadura y que tenga 30% de superficie corporal quemada, estamos hablando de que tiene un riesgo alto de mortalidad, ¿cierto? Y por lo tanto va a ser un paciente de quemadura mayor, ¿cierto? Entonces, causa de mortalidad, pues falla orgánica múltiple, la sepsis, arritmias cardíacas, neumonía intrahospitalaria, insuficiencia renal, otras causas como edema agudo pulmonar, trauma concurrente, insuficiencia hepática, etc. Reposición de líquidos. Entonces, cuando uno repone líquidos, la reposición de líquidos para un varón de 70 kilos con una superficie, con una quemadura de 40% del área corporal, uno puede elevar fórmulas de acuerdo a Evans, a Brook, a Parkland o sodio hipertónico. Depende de lo que se va a emplear. Los esquemas son diversos, pero por ejemplo, cuando hablamos de la fórmula de Evans, se da 1 mililitro por kilo por porcentaje de superficie corporal quemada, ¿no? En las primeras 24 horas. En las siguientes 24 horas ya le das coloides y le puede manejar con electrolitos y glucosa, ¿no? En la de Brook, igual ya no le da 1 mililitro, sino le da medio mililitro de coloide por kilo por superficie corporal quemada, 1.5 mililitros por kilo por corporal quemada de electrolitos y glucosa en las primeras 24 horas, ¿no? Entonces hay fórmulas diferentes para manejar el quemado, pero por acá hay otra fórmula mucho mejor. Entonces, por ejemplo, en la pauta de la unidad de Cincinnati habla de una reanimación de 4 mililitros por kilo por porcentaje de superficie corporal quemada, más 1.500 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, las primeras 8 horas de origen lactato más 50 miligramos de bicarbonato de sodio,
Y las segundas 8 horas rige el lactato, y la tercera 8 horas rige el lactato más 12.5 gramos de albúmina. Esa es la fórmula de Cincinnati para reanimar un quemado. En Galveston usan 5.000 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal quemada, más 2.000 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal quemada. Las primeras 24 horas rige el lactato más 12.5 gramos de albúmina, y las segundas 24 horas rige el lactato más 12.5 gramos de albúmina. Luego viene 3.750 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal quemada más 1.500 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal quemada. Entonces, son fórmulas diferentes, pero hay otra más. Y esto estamos hablando de los niños pediátricos. En niños pediátricos también se puede hacer la fórmula de Carvajal, y esto sí se cae de la literatura. Pero antes de terminar, este es Caral, por si acaso. Antes de terminar esta clase, quiero presentarles otra. Y en esta, por ejemplo, ya vamos a ir más rápido, porque ya vimos el esquema para ver el manejo integral y la fisiopatología del quemado. Acá vamos a hacer algo diferente. Muy bien. Entonces, ya acá vamos a consolidar mucho de lo que hemos hablado en la primera parte. Entonces, para el manejo inicial, tenemos que tratarlo como un ATLS. Primer contacto en el sitio del accidente. Diagnóstico de la extensión, o sea, superficie corporal quemada. C, evaluación y referencia de manejo de líquidos y tratamiento y manejo sistémico. Primer contacto con el sitio del accidente, pero uno ve la deflagración, ve el tema y tiene que socorrer al accidentado, ¿cierto? El primer contacto en el sitio del accidente es ver las vías aéreas, ver cómo está el estado de conciencia, calcular el peso si es posible, canalizarle una vena, ¿no? Tomarle muestra de sangre, hacer su identificación, interrogar mientras lo van preparando al paciente, van indagando sobre cómo fue el accidente, la fecha, la hora, el lugar, ¿no? Interrogar sobre el manejo anterior, si es que alguien le hizo algo, qué le hicieron, qué le pusieron. Si hay algún familiar, antecedentes personales, cardiopatías, diabetes, alergias, analgésicos, toma o no, toma algún narcótico, hay que retirarle la ropa, los accesorios, las prendas, lo que tenga, colocar apósitos húmedos y fríos sobre la subárea quemada. Ya ven, ya vamos entrando en el manejo. Traslado al hospital especializado con diagnóstico aproximado de superficie corporal quemada. Entonces, ya viendo lo que hemos visto anteriormente, ya estamos encajándolo acá, ¿cierto? Entregar al médico especialista el paciente. Las vías respiratorias siempre deben evaluarse. Aquí estamos un ejemplo, en este cuadrito se ve, esta persona está en un ambiente cerrado, hay un incendio, se está quemando todo, hay un humo, hay calor intenso y está ahí, está respirando. El mejor estudio de la nasofaringoscopía ahí se debe realizar al llegar al hospital y a las 6 horas posteriores. Hay lesiones inhalatorias, hay que hacerle gases arteriales, hay que ver cómo está la carboxihemoglobina, ¿no? El monóxido de carbono, la hemoglobina tiene más de 200 veces más afinidad por el monóxido de carbono que por el oxígeno. Los síntomas de la intoxicación van a estar dados por el hemoglobina, por el porcentaje de hemoglobina ocupado por el monóxido, ¿no? Entonces, si hablamos pues del porcentaje de hemoglobina ocupada por monóxido de 0 a 10, no tiene molestia, de 10 a 30 está cefalea, de 30 a 50 tiene náuseas, taquicardia, de 50 a 60 hay pues alteración del sistema nervioso central y coma, y arriba de 60 pues ya está con problemas, con muerte, ¿no? Identificar de la lesión de vías aéreas, pues hay lugares cerrados, abundante humo en el sitio del fuego, quemaduras faciales en el cuello, pelo de las cejas o vibrisas quemadas, hay sibilancias en la ocultación, expectoración negra, tos, voz áspera, dolor de garganta. La obstrucción de la vía aérea puede ocurrir, puede ser inmediata o tardía,
La tardía es por inflamación progresiva, que puede ocurrir hasta 24 a 48 horas después. El pico máximo del edema es alrededor de las 24 horas. Entonces hay tres etapas acá: insuficiencia pulmonar aguda de 0 a 48 horas, edema pulmonar de 48 a 72 horas y bronconeumonía que puede ser hasta en 25 días posteriores a la quemadura, ¿no? Entonces, tratamiento inicial: oxígeno al 100% con mascarilla de 6 o 7 litros por minuto. Intubación, hay que ver, cuando menos valorar la intubación endotraqueal o hacer traqueostomía, dependiendo del porcentaje de quemadura, porque si es un paciente que se ha quemado la vía aérea, ¿ustedes creen que va a ventilar espontáneamente en 2 o 3 días? No. Va a haber edema laringio, edema de las coanas, edema de faringe. Entonces, las cuerdas vocales van a estar probablemente quemadas, la glotis, todo va a estar quemado, va a estar edematoso y no va a permitir el ingreso del aire. Entonces, lo más sano es o lo intuban de inicio o le hacen traqueostomía. Por eso que hay que valorarlo. No a todos se les hace traqueostomía, no a todos se les intuba. Hacer CPA antes de que desarrolle el problema respiratorio, indicado en edema de vías aéreas superiores, y cuando disminuye la presión de oxígeno y cuando la carboxihemoglobina está aumentada, o sea, en más de 20%. Entonces ya tenemos que intubar o hacer traqueostomía. Sumario de manejo sin lesiones de la vía aérea: paciente consciente, sin problemas respiratorios, sin quemaduras profundas en la cara. Colocar mascarilla de oxígeno al 100%, tomarle AGA y carboxihemoglobina. Con carboxihemoglobina normal, administrar oxígeno para mantener la saturación más de 90 y continuar monitoreo para problemas pulmonares. Si hay carboxihemoglobina aumentada, entonces de 90% de saturación de oxígeno, si esta desciende a menos 7%, entonces hay que ponerle, hay que ventilarlo bien y ver la saturación. Si la presión positiva de la carboxihemoglobina aumenta, entonces sí hay que darle otro tipo de tratamiento al paciente, que puede ser intubación o que puede ser cámara hiperbárica, ¿no? El diagnóstico de tensión ya hemos hecho, la regla de los 9, por ejemplo, o la de Brody, o la de Child, ¿cierto? Entonces, listo. Por extensión, fórmula de cálculo por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, fórmula para calcular el metro cuadrado de superficie. Hasta 10 kilos, peso por 4 más 9 entre 100, igual a metro cuadrado de superficie corporal quemada. Más de 10 kilos, peso por 4 más 7, entre el peso más 90, da igual a metro de superficie corporal quemada. Entonces ya tenemos acá cómo hallar el metro cuadrado de superficie corporal quemada. Si dice hasta 10 kilos, estamos hablando de un niño. Y dice más de 10 kilos por ser un adolescente, ¿no? El diagnóstico de superficie corporal quemada también ya hablamos de los 9, ya no lo voy a revisar, ya hablamos de los 9, ya hablamos también de esta regla para de los niños que usaban los 9 también. Ya hablamos de acá, esta regla de acá, de la regla de los 9, ya lo hablamos. Hemos hablado también de la regla de los niños. La de Long y Browder también hemos hablado, ya hemos hablado del 13, del 2, de los brazos, 4 de brazo, 3 antebrazo y 3 en la mano. ¿No? Ya hemos hablado de eso en la parte anterior. Evaluación y referencia. Entonces, acá tenemos que ver pues que la quemadura es menor, el tratamiento es ambulatorio. Ya sabemos cuándo es quemadura menor. Quemadura moderada, tratamiento hospitalizado en sala de quemados. Y quemadura mayor, tratamiento en cuidados intensivos. Esa es la pequeña diferencia. Entonces estamos hablando acá de la Asociación Americana de Quemados, ¿no? Grado de severidad de una quemadura: quemado menor, 15% de superficie corporal quemada, o menos de primer o segundo grado. También ya lo hemos visto en la parte anterior, ¿cierto? Acá estamos hablando de un quemado menor. Quemado moderado, ya hemos hablado también en el mismo cuadro, en la clase anterior. Estamos revisando cosas que no hemos tocado. No hay que sumir en el blanco nacarado de la quemadura. Este es un quemado mayor, ¿no? Y esto acá hay un quemado mayor, ¿ves? Esta es la área negra. Así es, quemado. Muy bien, entonces
Cuando hablamos de las áreas especiales, que también eran de necesidad de hospitalización, hablamos pues de las manos, de los pies, de la cara, las orejas, ojos, genitales, articulaciones mayores y en niños, ¿cierto? El manejo de líquidos, a eso iba esa revisión. El objetivo del manejo de los líquidos es restituir la pérdida de líquido secuestrado. Hemos hablado del edema por la permeabilidad capilar que permite la fuga de agua y de albúmina hacia el intersticio, entonces causando una hipovolemia y una disminución de la presión oncótica intravascular, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que, obviamente, si hay todo eso, va a haber hipovolemia, va a haber disminución del gasto cardíaco, va a haber disminución del flujo renal, va a haber insuficiencia renal aguda, y signo de deshidratación, como el ingurio. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Reponer las pérdidas, no solamente de agua, sino de electrolitos también, porque los electrolitos fugan con el agua, ¿cierto? Muy bien, entonces, acá está la fisiopatología de lo que hemos hablado de la fuga. Ya no lo voy a tocar porque ya lo hemos hablado. Quiero ir para revisar otros puntos que están acá que no los hemos visto. Ya, entonces, por ejemplo, si tenemos que dar soporte circulatorio y resucitación, está indicada para quemaduras de más del 20% de superficie corporal quemada en adultos y más del 10% en niños. Entonces, la reanimación es líquidos intravenosos por un catéter un intravenoso, 16 o 14, en la piel quemada si es necesario. Si se deja canular, bien, pero recordando de que hemos visto que se produce trombosis, ¿cierto? Entonces los vasos no van a estar permeables. Y no se colocan los catéteres en las extremidades inferiores porque se pueden infectar. Para estimar la necesidad de reanimación hídrica en el adulto, no hay una fórmula así de oro, ¿no? Los esquemas recomendados son guías y no dogmas, por lo que deben adecuarse en forma dinámica e individualizarse para cada paciente. La primera hora inicia cuando el paciente se quema. El tope máximo para el cálculo de líquidos es en base a la superficie corporal quemada y esta corresponde a un 50%. Para la restitución de líquido se toman en cuenta las quemaduras de segundo y tercer grado. Las quemaduras eléctricas pueden llegar a requerir 2 mililitros por kilo por porcentaje de superficie corporal quemada extra. Extra. Muy bien. Entonces, nuevamente acá había una serie de sustancias que se pueden emplear. Entre ellas pues, está el lactato Ringer, que es lo que no hay así fácilmente de conseguir, y con la fórmula de Parkland para el uso de coloides de 4 mililitros por kilo por porcentaje de superficie corporal quemada. En Brook modificada es 2 mililitros por kilo por porcentaje de superficie corporal quemada usando Ringer, el lactato Ringer, ¿no? Nuevamente acá está pues la de Cincinnati, la de Galveston, para esquematizar lo que ya mencionamos en el cuadro anterior. En todas las fórmulas, el líquido calculado es para las primeras 24 horas a partir del momento de la quemadura. El 50% del total debe aplicarse en las primeras 8 horas. Es importante. Por eso quería que este cuadro. Entonces, en la reanimación hídrica, uno hace el cálculo, 4 mililitros por kilo por porcentaje de superficie corporal quemada. Ya tengo el volumen. Me sale 5 litros, 5.000 mililitros. Entonces, el 50% tengo que pasarle en las primeras 8 horas como reanimación. De lo que me queda, del otro 50%, la mitad, o sea, el 25%, me van en las segundas 8 horas y el otro 25% va en las terceras 8 horas. 8 más 8 más 8, 24 horas. Entonces, eso es la reanimación hídrica en el paciente quemado. Por eso quería que lo vieran, ese calculito. Entonces, hablamos pues de la fórmula con cristaloides. Por ejemplo, en el caso de las quemaduras eléctricas, que se usa el lactato Ringer, ¿no? Ideal.
ideal lactato Ringer. Pero acá en Chollywood no hay, pues a veces lactato Ringer. Entonces usamos cloruro de sodio, ¿no? Para reanimar a nuestro paciente. Adultos, 4 mililitros por kilo por porcentaje de superficie corporal quemada. Y niños, 5.75 mililitros por kilo por porcentaje de superficie corporal quemada. Esa es la fórmula de Parkland. La de Brook modificada usa el lactato Ringer, 2 mililitros por kilo por porcentaje de superficie corporal quemada. Carvajal usa solución de Harman, que es 5 litros por metro de superficie corporal quemada más solución glucosada al 10%, o sea, destroza al 10%. 2 litros por kilo por metro cuadrado de superficie corporal quemada. Entonces, hay fórmulas para estimar la necesidad de líquidos, hay fórmulas diversas. Fórmulas que usan coloides, Evans, Brook, Slater. Fórmulas salinas hipertónicas, Monafo, Warden. Fórmula de Dextran, Demling. Soluciones hipertónicas resultan en menor líquido total administrado en niños y ancianos. Ventaja que da menos edema, desventaja mayor incidencia de hipernatremia. Ese es el riesgo, porque nos vamos a la hipernatremia. Y después manejar el trastorno hidroelectrólico encefálico es un poco complicado. No todos lo pueden hacer fácilmente y trae complicaciones al paciente. El uso de coloides es controvertido. Se recomienda usarlo después de las primeras 8 horas y de preferencia albúmina. También puede ser plasma fresco, porque este tiene factor de coagulación que puede contribuir, pero corre el riesgo de que también le lleve a alguna enfermedad de efecto contagioso, ¿no? La albúmina está indicada en edema importante, en la diuresis baja y en la depresión sistémica significativa. Y es útil en más de 20% de superficie corporal quemada. La dosis es de 20 a 25% de la albúmina humana y se puede dar de 0 a 1 gramo por kilo por dosis cada 8 horas o 100 gramos por metro cuadrado de superficie corporal quemada semanalmente, ¿no? La cantidad se le resta al volumen de solución glucosada a administrarse. Se puede usar el Dextran, que es un polímero de glucosa. Hay Dextran 70, Dextran 40. Este previene el edema en tejido normal, disminuye la agregación celular y mejora la microcirculación. Su requerimiento se disminuye en un 50%. El soporte circulatorio de resucitación, uno de los objetivos es pues la diuresis, ¿no? Entonces tenemos que vigilar que haya pues buen flujo urinario, ¿no? Ese es el key del asunto. Mantener una adecuada presión arterial y una frecuencia cardíaca adecuada, monitorizar la presión venosa central, ver cómo está la presión en cuña a nivel pulmonar, etc. Entonces todo eso tenemos que ver. ¿Cuándo hemos completado la resucitación con éxito? Cuando no hay más acumulación de edema, cuando el gasto urinario está adecuado, cuando hay necesidad solamente de requerimientos basales. Ahí decimos que ya hemos logrado la resucitación hídrica adecuada, ¿no? El tratamiento y manejo sistémico en pacientes hospitalizados pues es diverso, manejo hemodinámico, se puede hacer rehabilitación, curaciones, y esclerotomías quirúrgicas, etcétera, ¿no? El tratamiento y manejo de pacientes hospitalizados, mantener la vía aérea permeable, vigilar el estado de conciencia, valorar la hidratación y reponer los líquidos. Está indicado pues, en niños con más de 10% de superficie corporal quemada y en adultos más de 15% de superficie corporal quemada en eléctricas y de vías aéreas. También puede ser para manejo de fracturas y de enfermedades asociadas y el uso de analgésicos no sedantes. Pacientes hospitalizados, profilaxis tetánea, control de líquidos en horario, toma de muestras, electrocardiograma, sobre todo si ha habido quemadura eléctrica, mayor razón para hacer un EKG obligatorio, y una radiografía de tórax. El paciente hospitalizado, dependiendo del manejo y en qué circunstancias esté con respecto a su tratamiento quirúrgico, estará en ayunas o no, usará sonda nasogástrica o no, luego sonda vesical para monitoreo del flujo urinario.
Y esto es útil sobre todo cuando estamos hablando de quemaduras graves, ¿no? O en quemaduras que hay quemaduras genitales, quemaduras en niños más del 10% y en adultos más del 15%. Se pueden romper las ampollas a partir del 4% de superficie corporal quemada. Generalmente, personalmente yo no las rompo, las flitenas, porque la piel que está deteriorada, levantada por el edema, por el líquido acumulado, me sirve de protección. Y finalmente, con los días, ese líquido se reabsorbe y se vuelve a aplanar la piel y hasta que la piel se cae sola, pero ya ha pasado la parte aguda, que es la parte dolorosa. Me sirve a mí como una férula ahí de curación. Se pueden aplicar, se ha puesto con solución salina estéril, rifampicina, nitrofurazolidona, sulfadiazina plata, enzimas proteolíticas tópicas, etcétera, para manejo. Y la sulfadiazina plata puede ser sulfadiazina plata L, que tiene lidocaína, que también puede causar cierto grado de analgesia. Manejo de quemaduras de áreas especiales, hay que hacerles férulas de apoyo, hay que hacerle fasciotomías, cortes, escarotomías, sacarle escarotomía, reducir las fracturas, etcétera. Entonces el tratamiento pues, del quemado pues, es diverso, ¿no? Y es complejo, es multidisciplinario. Hay que darle a, inhibidores de bomba ahora, antibiótico terapia, administrar vitamina C, vitamina A, estimular el sistema inmunológico, si es diabético, controlar la diabetes para que el sistema inmunológico no se deteriore, administrar líquidos electrolitos, etc. Entonces, esto era lo que correspondía a, al área de quemadura.